¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Uau. Estamos en 100% entrevistas y tenemos nuevamente, en esta ocasión ya bastante habitual, a don Jaime Inser Barquero, porque la gente nos ha estado preguntando sobre el fenómeno del niño y traemos pues una voz autorizada. Don Jaime, bienvenido aquí al programa nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días por las repeticiones. El concepto del tiempo, Lucía. Gracias nuevamente por invitarme a tu interesante programa. Pues bueno, la gente está bastante inquieta con toda esta ola de calor. Estamos en junio, en invierno, en la temporada. Estamos que no ha caído la lluvia que necesitaba caer en esta fecha. El niño, podríamos decir, a estas alturas ya está instalado. Y si comenzamos mejor, ¿qué es el fenómeno del niño y cómo se instala en diferentes partes del mundo? Bueno, mira, ciertamente este mes de mayo pasado fue uno de los meses más secos que se ha registrado en la historia de la meteorología de este país desde que hay registros. Prácticamente fue un mes excepcional en el sentido de que no llovió, más que chubascos aislados que no se lograron mantener. Incluso yo quedé añorando los truenos, los relámpagos y los rayos, porque siempre el invierno se inicia con cierta violencia y hay bastante calor, hay bastante nubosidad y hay bastante electricidad en la atmósfera que produce todos esos fenómenos de rayos y truenos, cosas que no se han visto hasta la fecha de hoy. En el mundo se anuncia que por lo menos aquí en el continente americano, en la parte tropical, desde el Perú hasta México, se van a sentir los efectos del niño. El niño es un fenómeno meteorológico de carácter planetario. Es una perturbación en la atmósfera que hace que las precipitaciones o cantidad de lluvia no caigan exactamente sobre los continentes, sino más adentro. Debe estar lloviendo Pacífico adentro, mientras el continente permanece seco. Pero hay sus reglas y excepciones. Por ejemplo, aquí no hemos tenido lluvia, pero en Guatemala, que está a pocos grados al norte donde nosotros estamos, han habido lluvias torrenciales, ¿verdad? Parece que todo el sur de Centroamérica está siendo afectado por este fenómeno, que aunque oficialmente no se ha instalado, porque los fenómenos atmosféricos no se instalan como se instalan los presidentes sino que comienzan poco a poco a presentarse. Podríamos decir que estamos en el preámbulo de un incremento en las condiciones del niño, o sea, menos lluvia en estas latitudes, y lo cual tiene altas repercusiones en lo ecológico, en lo económico y en lo social. Y sobre todo porque la meteorología tropical es una ciencia muy difícil de predecir. No es como la meteorología en las regiones subtropicales o boreales, en las cuales el clima se ve venir porque las masas de aire se ven moverse, desplazarse horizontalmente de norte a sur, y cualquiera puede decir en 3 días vamos a tener tal cosa en Miami. Pero aquí el sistema del calor no es de desplazamiento de masas de una latitud a otra, sino que más bien un desplazamiento que llaman convención de agua caliente que sube, se condensa y vuelve a caer. Pero eso está en un continuo proceso que no se sabe exactamente si la cantidad que se evapora en un día puede caer al día siguiente. En condiciones normales, normalmente yo recuerdo que las lluvias de las tardes de invierno acumulaban suficiente vapor para que al día siguiente lloviera. Así que el ciclo se repetía casi ininterrumpidamente, a menos que apareciera un periodo como el que llaman veranillo de San Juan, que ya estamos llegando a esa época, y también canícula, ¿verdad? Pero de hecho era bastante predecible que habían periodos
en las cuales las ondas tropicales procedentes más que todo del Mar Caribe traían masas de humedad sobre el continente y estas pasando el continente se enfriaban en las cumbres de las montañas y precipitaban agua, ¿verdad?, en todas las partes altas y bajas del país. Ese ciclo parece que no se está produciendo a causa de ese fenómeno que llamamos el Niño. ¿Cómo se manifiestan las afectaciones que nos podrían dejar aquí en Nicaragua, el Niño? Yo creo que la carencia de lluvia es casi una tragedia nacional. Primero, porque la capacidad que tiene esta población de abastecerse de agua para sus efectos domésticos se disminuye dramáticamente, y eso ¿qué significa? Cortes de agua con frecuencia y por periodos más extensos. Eso ya lo estamos viendo en Managua, ¿verdad? Y posiblemente en otros lugares donde los ríos se han secado y donde pasan días enteros sin una sola gota de agua, que antes las iban a buscar a los ríos, pero ahora ya tampoco los ríos tienen capacidad de proveer ese beneficio, porque también los ríos son afectados por la falta de lluvia. Así que ese es un efecto, digamos, en cuanto a la disposición doméstica para cocinar, bañarse y todo lo que se necesita a diario, pues, porque sin agua no podríamos vivir. Pero también hay una afectación a la producción agrícola, ¿verdad? El agua del invierno permite el resurgimiento de la vegetación, la germinación de la semilla, el renacimiento de nuevas plantas y cultivos que van creciendo a lo largo del invierno hasta llegar a la época de cosecha. Eso parece que realmente, si se da, va a ser de una forma muy limitada y muy esporádica, porque parece que uno de los fenómenos del Niño es que las lluvias no son continuas, el invierno no es continuo, sino que tiene interrupciones aquí y allá. Y además hay una situación que antes no se observaba, era que se fragmenta el fenómeno, y entonces a veces llueve en un lugar y a los pocos kilómetros ahí no cae ni una sola gota de agua, ¿verdad? Entonces todas estas son manifestaciones de que la atmósfera de la Tierra está siendo afectada en cuanto a su dinámica de proveer agua, de evaporar agua, de condensar agua y de facilitarlo el agua de lluvia, que es la que realmente de la cual dependemos, ¿verdad? De ahí pues que es necesario con cierta cautela pues comenzar a sembrar en lugares donde las probabilidades pudieran ser mejores, en el campo, incluso recoger agua, porque pueden pasar largos periodos sin agua, ¿verdad? Y obviamente tener mucho cuidado con el manejo de los ríos, que aquí se han transformado en basureros, ¿verdad? Los ríos se secan y los cauces de los ríos se llenan de basura por la gran irresponsabilidad de la población. Por ejemplo, el río de Estelí está prácticamente seco, y en el lecho del río de Estelí encontramos una cantidad de basura asombrosa. Aquí en Managua pues también vemos ese fenómeno en todos los cauces, ¿verdad? Y cuando cae un chaparrón, todo eso violentamente, el torrente se lleva todo eso al lago de Managua. No podemos aprovechar el agua que se escurre porque viene contaminada, viene sucia, viene terrosa, viene llena de... El agua que podemos aprovechar es el agua que logra infiltrarse, o sea, que logra penetrar en el subsuelo y ahí, digamos, engrosar la capa de agua subterránea, que es de la cual nosotros vivimos, pues porque es un agua más filtrada, menos contaminada, pero también el agua subterránea, si no recibe el aporte de las lluvias para que se infiltren en el terreno, y si no hay árboles que ayuden a la condensación de la humedad e infiltren también agua a través de su sistema de raíces y de tronco hacia el suelo profundo, tampoco vamos a esperar que esos niveles se mantengan. O sea que las implicaciones o las afectaciones, las estamos viendo ahorita, pero también las vamos a estar viendo a lo largo del año, los próximos años todavía. Bueno, sí, esa es otra cosa. O sea, este verano posiblemente, este verano que pasó posiblemente se pegue al otro verano que viene. Entonces vamos a tener no un periodo alterno de 6 meses, sino de prácticamente 18 meses de escasez. Los 2 veranos en el extremo y el invierno escaso que aparentemente vamos a sufrir en estos meses, ¿verdad?
Y todo eso, los niveles del agua en los pozos se disminuyen, nuestros lagos bajan, ¿verdad? Nuestros ríos se terminan por secarse y realmente habrá que limitar el uso del agua en las ciudades donde se consume con mayor urgencia y necesidad, ¿verdad? Y aprender un poco a vivir dentro de un ambiente cada vez más seco. Pues es incómodo y todo, pero no tenemos una alternativa. No podemos obligar a las nubes a que lluevan, porque este es un fenómeno de magnitud atmosférica y de magnitud planetaria. Aquí en Centroamérica y el norte de Sudamérica y el sur de México, esto se manifiesta por pérdidas de agua. En otros lugares más bien hay situaciones extremas o tremendos calores en los meses de junio, julio y agosto, o grandes fríos y nevadas en diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Porque uno de los fenómenos del Niño es la vulnerabilidad con que se manejan y la imprecisión con que la naturaleza maneja estos fenómenos. Desde luego la compensación del Niño es la niña, ¿verdad? La niña es todo lo contrario, llueve más de lo que tiene que llover, y ahí pues, si llueve mucho pues pueden venir huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, ríos salidos de madre, y ahí por ejemplo países como Centroamérica, especialmente Honduras y Nicaragua, que estamos frente al corredor de huracanes, ¿verdad? Posiblemente serían afectados en el caso futuro que se presente una niña y que se produzcan estas perturbaciones que arrojan una gran cantidad de agua, no en el continente, no en el mar como el Niño, sino en el continente como lo producen las niñas. Ahora, también es difícil predecir, ¿verdad? Bueno, ¿y esto cuándo termina? O si continúa, ¿con qué frecuencia o con qué magnitud? Precisamente eso es inquietudes. Ya te digo que la meteorología es una de las ciencias más difíciles de pronosticar por la misma dinámica de la atmósfera, ¿verdad? Y esa dinámica se acelera o se frena de acuerdo con la capacidad del territorio de responder a esos cambios. En Nicaragua, por ejemplo, con todo el despale que ha habido, casi a límites criminales, a la capacidad del bosque de infiltrar agua y hacer correr los ríos y recargar las aguas subterráneas, se ha disminuido dramáticamente, ¿verdad? Y todavía no se entiende ni se comprende por qué debemos de proteger las cuencas de los ríos, por qué debemos de reforestar, por qué debemos de conservar los bosques en las cumbres de los cerros, en las laderas, porque esos son moderadores del clima. En la medida en que destruyamos los bosques, simplemente ahuyentamos la lluvia, incrementamos el calor, ¿verdad? Y de alguna manera dejamos la tierra seca, expuesta, que con una lluvia ocasional pueda derrumbarse, puede erosionarse. Entonces, por donde la veamos, este fenómeno del Niño puede traer consecuencias bastante graves a la sobrevivencia de los nicaragüenses y a las expectativas de la producción. Bueno, nosotros habíamos puesto en el Facebook de Canal 15 que usted iba a venir al programa y la gente pues aquí ha planteado sus inquietudes. Aquí tal vez proyectamos, ¿verdad, muchachos? En el máster, el Facebook de Canal 15, donde hacíamos la pregunta, o sea que le preguntarían a don Jaime Inser sobre el fenómeno del Niño y todo lo del cambio climático. Bueno, Jaime Sequeira mencionaba cuánto va a durar. Hay un tiempo específico que uno puede decir, ve, el Niño dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semana. Tendríamos que consultar con la bolita mágica, ¿verdad? Viera que bien impreciso todo. Ahora, yo diría, pues, yo en lo personal conozco algo de este fenómeno y he vivido suficiente en Nicaragua para ver cómo se ha producido en las últimas décadas. Pero yo diría que hay muchas de las preguntas que posiblemente especialistas en la materia, meteorólogos o a través del INETER, ¿verdad?, donde hay especialistas, se pueden concretar ese tipo de preguntas. Pues. También preguntaba Richard Pérez,
si el fenómeno es cíclico, cada cuánto se presenta, significa menos huracanes, y qué partes del continente americano afecta. Bueno, usted lo mencionaba, sí, pues, que venía ahorita de Perú hasta México. Sí, prácticamente el trópico de Capricornio pasa por el Ecuador hasta el trópico de Cáncer. Esa es la zona más cálida del mar, ¿verdad? La que recibe mayor radiación solar y la que genera mayor evaporación. Esa evaporación en condiciones normales forma nubes y pudiera precipitarse en forma de lluvia. Pero si no hay la fuerza suficiente, entonces y se establece ese espacio que se llama el Niño, la lluvia en lugar de caer en el continente va a caer mar adentro donde a nadie beneficia. Pero es difícil, es decir, no hay un ciclo así y decir, este niño va a durar 2 años, el siguiente va a ser niño, no. Eso todavía no está muy bien definido, ¿verdad? Obviamente si este fenómeno puede durar 1 año, 2 años, quizá 3, no sé, ¿verdad? Héctor Collado, y Iván Álvarez Hernández, quisiera saber si el fenómeno del Niño es el resultado de las acciones ambientales en otras latitudes o en otros países, y si se refleja esto luego en América Central o es culpa exclusivamente de los centroamericanos. Nosotros no somos culpables, en parte. Somos víctimas de los países industrializados que consumen bastante combustible fósil. Y el combustible fósil, obviamente, en su proceso libera dióxido de carbono o gas carbónico que llamamos, y ese dióxido de carbono, lo que pasa es que se recarga en la atmósfera y de alguna manera forma una capa en cierto modo impermeable, de tal manera que radiación del sol que entra a la Tierra, y que antes la Tierra en parte la regresaba o irradiaba, ahora debido a la profusión de dióxido de carbono en la atmósfera se ha vuelto más espesa, más densa, se ha hecho como un toldo y no deja pasar la radiación. Entonces la tendencia mundial es que las temperaturas van a ir incrementándose, tal vez pocos grados por quinquenio, una cosa así, y eso se tiene que ver con otra serie de perturbaciones, por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares. Tú debes saber que el 80% del agua dulce en el mundo está congelada en los polos. Podías reunir todas las aguas dulces de ríos y lagos, y eso no significa más que un 20% de la cantidad de agua que en forma congelada yace en los polos. Pero cuando la atmósfera se calienta en forma progresiva, y eso lo hemos visto en películas y todo, en noticieros, cómo los grandes casquetes polares, cómo los grandes témpanos se están derritiendo, y esa agua dulce se combina con el agua salada, altera la vida acuática, ya que hay una incompatibilidad entre peces o fauna acuática marina y fauna acuática de agua dulce, aunque hay unas especies que sí pueden pasar de un ambiente a otro, ¿verdad? Como las lampreas, como los salmones, como los tiburones, pero no todos pueden adaptarse a un cambio de salinidad, porque el agua dulce desaliniza un poco el mar. Entonces la afectación tiene que presentarse en el volumen de pesca, que obviamente va a ir disminuyendo en la medida en que el mar se desalinice a consecuencia del derretimiento del agua dulce en los polos. Pero también hay otro fenómeno ahí, y es que esa agua lo que hace es subir lentamente el nivel del mar. Entonces todos los habitantes costeros pueden en el resto del siglo verse obligados a abandonar sus puertos y sus poblaciones litorales, y especialmente las pequeñas islas. Una isla como Aruba, que no tiene grandes montañas, quedaría bajo el agua.
posiblemente al finales de esta década o de este siglo. Nicaragua obviamente también va a experimentar ascenso tanto en la zona, en el mar Caribe como en el mar Pacífico, de tal manera que lugares como Corinto, los esteros de Padre Ramos, ¿verdad? El estero Real, Aserradores, el Tamarindo, el estero de Poneloya, todo eso va a ser invadido por el mar. Y obviamente habrá que movilizar esos puertos, esas poblaciones y esos balnearios, porque el nivel del mar va a ir poco a poco cobrándole a la tierra una cuota de parte sólida, ¿verdad? Lo mismo pasaría en la costa atlántica. Y aún posiblemente más pronunciado en la costa atlántica, porque casi toda la costa atlántica es bien plana y bien baja. Entonces, si un efecto de marea se hace sentir kilómetros adentro, arriba, ya un efecto de incremento continuo y permanente de agua haría que la inundación se vuelva permanente, y puertos como Bluefield, por ejemplo, el Bluff, el mismo Rama y otros lugares que están en las cabeceras, cerca de las desembocaduras de los ríos, tendrían que ser evacuadas, pero ese es un proceso mucho más lento, pues, que nos va a dar tiempo de corrernos o buscar otras soluciones. Sí. ¿Verdad? No es una cosa que mañana vamos a tener que dormir al lado de un bote para que cuando se sintamos ya estamos flotando, ¿verdad? Dice aquí Héctor Collado, dice, ¿qué solución a corto plazo existe mientras se encuentra algo definitivo para contrarrestar el cambio climático? Mira, como el cambio climático tiene orígenes en cuanto al consumo excesivo de combustibles fósiles, los países industrializados son los responsables, en cierto modo, de haber desatado esta crisis mundial, ¿verdad? Porque a través de sus fábricas han emitido ingentes cantidades de dióxido de carbono y todavía se resisten a cambiar sus metodologías para disminuir los impactos del incremento de gas carbónico, el llamado efecto invernadero, ¿verdad? Entonces los grandes monopolios e intereses en torno a los derivados del petróleo siempre estuvieron en contra y negando los cambios climáticos, que desde hace 20 años o más el vicepresidente Al Gore anunciaba que esto iba a pasar y nadie le creía. Ahora está pasando, y tampoco han habido varias convenciones sobre cambios climáticos, y siempre los países que se benefician de estas industrias productoras de dióxido de carbono se niegan a reconocer eso. ¿Y quiénes somos los patos? Nuestros paisitos chiquitos, pequeños, de costas bajas, en Centroamérica y parte dentro del trópico, que estamos afectados por los huracanes en las épocas de la Niña, huracanes, tormentas tropicales, que todos sabemos que son desastrosos en todo sentido. Y también estamos afectados la zona del Pacífico. Fíjate que antes los huracanes que se generaban frente a la costa de México corrían un poco hacia el norte, hacia Baja California, y luego ya se introducían mar adentro y se apartaban. Ahora el régimen de huracanes o de tormentas tropicales en la región del Pacífico ha bajado a Guatemala y a veces hasta Nicaragua, ¿verdad? O sea que prácticamente el fenómeno se ha expansionado, el fenómeno de la producción de estas perturbaciones, dándonos origen a vientos, tormentas y huracanes cada vez más frecuentes y desgraciadamente cada vez más intensos. Yo llevaba el récord, por ejemplo, sobre los ascensos del nivel del lago de Managua en el siglo pasado, porque me preocupaba que al subir el nivel del lago de Managua, parte del agua se derivaba por el río Tipitapa y se pasaba la contaminación de este lago que está podrido al otro lago que está por podrirse, ¿verdad? Y por ejemplo, creo que en todo el siglo pasado hubo 4 grandes temporadas de lluvia, de huracanes. En ese tiempo no se reconocía ni niño ni niña, no se sabía cómo era la cosa. Por ejemplo, en 1933 el lago subió
y llegaba hasta donde nosotros conocimos los rieles del tren y a donde está ahorita el Teatro Nacional. Ese era lago, ¿verdad? Pero ha ido bajando poco a poco. En 1954 hubo otra temporada de huracanes y de precipitaciones, y un malecón que había mandado a construir Andrés Murillo a la orilla del lago se inundó totalmente y se perdió. Después, en 1988 vino el huracán Mitch. Juana, y este se estacionó en Honduras y llovió todo Honduras, el centro y occidente de Nicaragua, con todas las catástrofes que supimos de inundaciones, de derrumbe de volcanes, de todo eso, ¿verdad? Después vino el Mitch. Bueno, ese era el Mitch. El Mitch en 98. Creo que hubo un Aleta que también produjo algo, y más frecuentemente el Félix. Y otras tormentitas. O sea, ya estamos viendo que antes pasaban 20 o 30 años sin que se presentasen estas perturbaciones. Ahora cada 5 años hay algo en la atmósfera que nos está trayendo, especialmente en la época de lluvia intensas, tormentas y huracanes que entran por el Caribe o entran por el Pacífico y producen sus respectivos daños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no somos, como centroamericanos, responsables de los daños que las grandes industrias, los grandes capitales están haciendo, ¿verdad? Y a través de ese capitalismo salvaje, ¿verdad? En que ganar y no importa qué pasa. Y somos los países que sufrimos esos efectos. Pero también nosotros tenemos un grado de responsabilidad. La intensidad con que se manifiesta uno de estos fenómenos en territorio nicaragüense o en cualquier lugar de Centroamérica depende mucho de cuánto árbol o bosque exista, porque en la medida que vayamos cortando, despalando, quemando, que es la tónica que prevalece en estos días imparablemente, pues en esa medida la perturbación atmosférica se vuelve, la radiación solar se vuelve más intensa, la sequía se prolonga, la falta de lluvia se prolonga, los ríos se secan, las aguas subterráneas se hunden, las cosechas se pierden. Hay una cantidad de secuelas, ¿verdad? ¿Hay ahorita tiempo para hacer algo? Porque mencionaba aquí otra televidente, María Mercedes Benedit, dice que ¿qué es lo que podemos hacer en estos momentos? Hay que hacer ¿qué sugerencias? Bueno, mira, es decir, no vamos a corregir en un semestre o un año todos los errores y daños que le hemos dado a la naturaleza en los últimos 50 años. Esto va a continuar. Lo que podemos es prepararnos para que en el futuro los daños no sean tan intensos como los que vamos a sufrir en los próximos años. Y esto pasa casualmente por planificar el territorio, localizar las zonas vulnerables, reforestar aquellos bosques y cumbres de cerro donde sea necesario para que la condensación del agua, ¿verdad?, permita la infiltración y el caudal de los ríos y la recarga de los pozos, ¿verdad? Y para que los fenómenos de erosión que se producen en las montañas despaladas pues no lleguen de un momento a otro a sepultar a poblaciones campesinas, tanto como vimos en el Casita hace 12 o 13 años, como posiblemente vamos a ver en Dipilco y Jalapa y en Bozaguat, donde no se ha podido frenar la colonización ilegal y la destrucción forestal que ha campeado en los últimos años en esos lugares. Entonces, es decir, de nada sirven leyes y decretos si no hay por un lado sanciones y por otro lado estímulos a la producción forestal, que aquí se da crédito para todo pero menos para el bosque, ¿verdad? Y entonces tenemos que cambiar nuestras políticas crediticias, tenemos que cambiar el uso de la tierra. Las mismas cambios climáticos van a obligar con el calentamiento global a que cultivos de algodón a de baja altura, como las macetas de carazo y
y el bombacho desaparezcan, y que los caficultores en Matagalpa, en Jinotega, tengan que subir un poco el nivel, porque si ahí el café se daba a los 800 metros, poco a poco el calentamiento global va a ir empujando ese nivel de clima hacia las cumbres, y se va a ir reduciendo las áreas con donde se puedan sembrar productos como en este caso pues el café. Entonces es importante pues que si podemos hacer algo, comenzamos a revertir, ayudémosle a la naturaleza, porque ayudándole a la naturaleza nos estamos ayudando nosotros, y que realmente se apliquen las leyes y las sanciones, y se planifique bien el uso del territorio, ¿verdad? Para que no terminemos en una catástrofe tan tarde o temprano. Así que yo creo que es importante que si bien no podemos parar este fenómeno porque es de carácter planetario, ¿verdad? Es como querer apagar un incendio con un cuentagotas, ¿verdad? Pero por lo menos podemos comenzar a reconstruir la capacidad de este país de resistir a esos fenómenos tan dañinos en el futuro. Podemos comenzar, y entre más temprano comencemos, menos tragedias van a haber en los futuros años, ¿verdad? Menos inundaciones, menos evacuación de poblaciones a la orilla del río, menos damnificación, y una agricultura más segura, no tan insegura como la que hay ahora, y todos los procesos de aprovechamiento del agua, ya sea para navegación, para riego, para pesca, para deporte, para recreación. El agua tiene muchos usos, el principal de los cuales es abastecimiento de agua. Y ya para terminar, ¿verdad? Hay un comentario que tal vez resume, ¿verdad?, todas las preocupaciones, pero que a cada quien pues le va su responsabilidad. Yadira Espinosa dice: la gente quiere magia, después que han despalado totalmente los bosques, se han secado los ríos y piensan que las personas le van a solucionar el problema con una varita mágica. Ahora ahí están las consecuencias de los abusos con la tierra, el cambio climático es inclemente. Sí. No, lo que te quiero decir es que no sé qué pasa en Nicaragua, que no aprendemos la lección. Sabemos que eso sucede, sabemos que hay soluciones para eso, pero hay una total inoperancia, tanto en el sector público como en el sector privado, de no rectificar el mal uso que hacemos de nuestros suelos, ¿verdad? La protección de nuestras cuencas para conservar el agua, que es el recurso vital más importante que tenemos, ¿verdad? La reforestación de los cerros, o por lo menos la protección de las reservas naturales. Es totalmente contradictorio que, habiéndose establecidas reservas naturales, en todo el sentido lo que es reserva es algo intocable, que casualmente ahorita las reservas como la de Dipilto, la de Jalapa, la de Bozaguá y del río Maíz están siendo invadidas. Entonces, ¿para qué las definimos como, o la declaramos como reserva, cuando realmente ya no solamente hemos destruido los territorios no reservados, sino que ya nos fuimos encima de lo que ha sido decretado? Entonces, mientras las leyes sean papel mojado, mientras no haya un ordenamiento territorial, donde no hay un comportamiento de los productores, porque no valoran el bosque. Yo le digo a mis paisanos de Chontales y de Huaco que el gran daño que significa la expansión de la ganadería hacia la costa atlántica, destruyendo todos los años hectáreas, destruyendo y quemando hectáreas más tras hectáreas de bosque. ¿Para qué? Para extender una ganadería extensiva a la intemperie, de baja productividad, y tener, como dije la vez pasada, y aspirar que cada vaca produzca 3 miserables litros de leche y nos volamos todo el bosque. ¿Me entiendes? Mira, ya estamos aquel día calculando con gente que conoce el tema que en estos últimos tiempos se han volado más de 20.000 hectáreas de bosques de pino en Nueva Segovia, y eso cuantificado como pérdida significa que hemos cortado, quemado $16 millones. Ojalá. O sea, mientras no internalicemos estos aspectos dentro de nuestras cuentas nacionales, pues seguiremos perdiendo.
la bolsa no disminuye porque le sacamos dinero, la bolsa disminuye porque las fuentes de producción, que a su vez dependen de las capacidades de la naturaleza, no están siendo tan productivas. ¿Ves? Entonces nunca vamos a salir de la pobreza si no cambiamos nuestro modo de producir, si no cambiamos la forma inicua, ilegal e insostenible de destruir nuestros bosques, de acabar con nuestros ríos, de erosionar nuestros suelos. Bueno, Jaime, terminamos, ¿verdad? Bueno, si no, sí. Por lo menos soñemos que ojalá que no nos muramos sin ver la resurrección de Nicaragua, ¿verdad? Tal vez vamos a irnos con esa tristeza a la tumba. Hay que pues. tomar pues Ni siquiera va, para mitigar esos daños que son inminentes, ni siquiera va a haber madera para nuestro ataúd. Bueno, gracias don Jaime por sus gracias. comentarios, ¿verdad? Y aportes que hacemos aquí en el programa para ir conociendo todos estos tipos de fenómenos y cómo nos podemos preparar ante ya inminentes afectaciones. Gracias por su atención. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni, también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/canal 15 Nicaragua.